Andrés Carreño, co-creador de esta puesta en escena, bienvenido. Muchas gracias. Para justamente hablar acerca de este espectáculo tan completo, tipo cabaret, muy divertido, hay comedia, hay lucha, hay música, pero además todo es para luchar en contra de la homofobia, pero de una manera muy creativa y divertida. Así es, pues esta es una coproducción de Cabaret Misterio, que es mi compañía y las Reinas Chulas, que estoy ahí con Ana Francis Moore, y podrán ver a Superman y a la Mujer Maravilla tal vez como nunca antes los habían visto. ¿Cómo? Siendo Cuéntanos. amiguis, pero al mismo tiempo enemiguis. Tienen ahí peleas desde la primaria y la secundaria. Ella es lesbiana, él es gay, ¿no? Que ahora tienen una preferencia sexual distinta. Aparece Batman, aparece Supermúsculo, y hay un villano cabezón que raptó a Madonna y al penacho de Moctezuma. Y ahí es donde comienza la historia. Regresan el penacho por fin a México, Madonna es la embajadora para entregárnoslo, llega un villano cabezón que no sabemos quién es y lo rapta, y ahí comienza todo. Oye, nos cuentas una historia inimaginable, ¿no? Yo creo que para todo el público, porque vamos a poder disfrutar de estos personajes como nunca antes los habíamos visto, pero ¿de dónde sale la inspiración de crear esta historia? Pues yo creo que Ana Francis Moore y yo desde niñas y niños queríamos vestirnos de estos superhéroes y ahora queríamos hacerlo de esta manera divertida. Como bien dicen, hay que seguir luchando contra la homofobia y pues qué mejor que haciéndolo a través de la diversión que nos produce el cabaret. Claro, y bueno, me imagino que este villano cabezón es quien defiende de una manera en la que no nos gusta participar como sociedad, pero la homofobia, ¿no? El conservadurismo total. Exacto. No sabemos quién es, si Yuri, Esteban Arce, si el Frente Pro Familia, ¿quién será? No sabemos cuántas facetas o caras pueda tener esta persona. Oye, y bueno, las fechas en las que estarán disponibles esta puesta en escena. Mira los músculos que tenemos. Estamos viendo en pantalla. Bueno. Estamos los sábados a las 10:30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio, que está en Madrid 13 de Coyoacán. Ahí hasta el 16 de diciembre y luego retomamos en enero todos los sábados. Oye, cuéntanos cuánto cuesta y cuánto dura esta puesta en escena de cabaret. Dura hora y media aproximadamente, hay un intermedio, pero como es un teatro bar, pues pueden ir a cenar, a beber, o sea, viene el paquete completo de pasar una noche increíble. Oye, ¿les costó trabajo vincular esta historia con cabaret? Pues afortunadamente ya son varios años. Porque digo, la historia podría tener alguna relación como ustedes la están planteando, pero ¿cómo le hicieron para poderlo vincular, machar también? Pues es lo divertido del delirio del cabaret y que la gente conoce tanto estas historias, pues ahí fuimos vinculando, pues claro, Superman es de otro planeta, bueno, la Mujer Maravilla eso es muy interesante también, de la obra. Claro. Y eso es cómo jugamos con estos arquetipos que ya conoce la gente de estas historias y los conjugamos para hacer una nueva. Claro, es algo que tenemos prácticamente en el inconsciente o consciente colectivo. La ¿no? Liga de la Justicia Ahora, está aquí. platícanos, ¿cuál es la diferencia de ir al teatro, que conocemos comúnmente, al cabaret, para todos aquellos que no se hayan animado a ir? Pues en primero eso, que se puede beber y cenar, claro, y que hay un contacto directo, van a ver improvisación con un contenido, de eso trata el cabaret, de un diálogo totalmente directo con el público. Que les permite interactuar también, ¿no? Sí, y seguir la noticia del día a día. No verán una función única, digo, igual repetida. Siempre. Exacto. Recomendada para niños, adolescentes. Para adultos. Para adultos, 100% adultos. 100% para, bueno, jóvenes y adultos. Claro, sí. Sí, pero es 10:30 de la noche, es para ir a divertirse. Cena y show. Cena y show, exacto. Cena, baile, show. Cena, baile, show con combate escénico y un montón de humor y música en vivo. Oye, dinos también cuál es la parte de la música en vivo, cuántos músicos hay, ustedes cantan. Está Claudia Arellano en la música y está Edgar Valadez en la parte de los combates. Él es más joven y ágil que Ana Francis y yo, entonces, ¿no? Entonces le hacemos así y él gira y se levanta. Pero en acróbata. En acróbata, ¿no? Y pues sí, cantamos en vivo. Hay algunos estándares de jazz que se ponen muy, muy divertidos. Oye, el nombre que lo estamos viendo en pantalla o lo acabamos de ver, Superamiguis. ¿en quién lo inspiraron? ¿Por qué se les ocurrió? Pues es que son los superamigos. Pero a la vez son enemigos, ¿no? Pero a la vez son enemigos y esta cosa un poco más jocosa que era ser superamiguis, ¿no? Muy bien, en lugar de muy bien. amigas. Pues ahí estaremos puntuales. Muchas Ahí gracias. los veo. Gracias, Muchísimas gracias. claro que vamos a Vayan, asistir. vayan. Gracias a usted.